¿Habla de alguna fórmula, profe? Sí, son dos. La función de densidad dice que para que se cumpla una variable aleatoria continua debe tener una función de densidad y esa función de densidad tiene dos condiciones. ¿Cuáles son? Sí, los valores asignados pueden ser cualesquiera dentro de los intervalos. No. La función de densidad habla de una fórmula y dice que f de x debe ser positiva o mayor que cero. Creo que no nos la dio, profe. ¿Cómo no? Se las vuelvo a poner y ahí la tienen. Se las vuelvo a poner sin ningún problema. Pero ahí la tienen. Y ahorita me van a decir si se las di o no. Bien. Entonces yo dije que una función de densidad de probabilidad es igual, inciso A, que una función f de x sea positiva o mayor que cero. Inciso B, que la integral de los números reales de una función f de x sea igual con 1. ¿La tienen o no la tienen? No, profesor. No, profe, no la habíamos visto. No, no la dio. No. ¿No la tienen? ¿Seguros? Sí, la Seguro, tengo que sí. ver, cuando entro a variable aleatoria continua, tengo que ver esa condición. Cuando entro a Creo que no variable llegamos a esa aleatoria, parte, profe. ¿mandé? Creo que no llegamos a esa parte. Bueno, Lo sin último que problema. dictó fue que la variable continua x, perdón, la variable aleatoria x continúa si los valores cualesquiera dentro del intervalo, es decir, pueden tomar cualquier valor dentro de los intervalos. Y nos comentó un ejemplo de la batería. Ok. Entonces le ponemos función de densidad. ¿Qué tema es? El 3. 3.1. 3.2, función de densidad y la acumulada de una variable. Aparte, el área bajo la curva es la probabilidad. El área bajo la curva es la probabilidad donde puedes calcular o la puedes calcular dentro de un intervalo. La función de densidad es el área bajo la curva, la cual puedes calcular dentro de un intervalo. Aparte, la función de densidad de probabilidad f de p es una teoría para definir. Profe, ¿lo podría repetir, por favor? La función de densidad es una teoría para definir cómo se distribuye una variable numérica.
Bien. La función de densidad es una teoría para definir cómo se distribuye una variable numérica en una población, coma, es una teoría o una función matemática. Es una teoría o una función matemática. Aparte, ¿para qué sirve la función de densidad de probabilidad? ¿Para qué sirve la función de densidad de probabilidad? Número uno, para tener una teoría, para tener una teoría de la distribución de una variable numérica en una población. ¿Para qué sirve la función de densidad de probabilidad? Número uno, para tener una teoría de la distribución de una variable numérica en una población. Número dos, para calcular la probabilidad de ocurrencia. Número dos, para calcular la probabilidad de ocurrencia, entre paréntesis, el área bajo la curva. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. No, profe. Número que sigue. 3. Para tener referencia de una distribución normal. Para tener referencia de una distribución normal. Bien, entonces tengo 3 condiciones. ¿Para qué sirve una distribución, una función de densidad? 1. Para tener una teoría de la distribución de una variable numérica en una población. Esto es cómo se distribuye. 2. Para calcular la probabilidad de ocurrencia. Para calcular el área bajo la curva. 3. Para saber cómo se distribuye una distribución normal. ¿Alguna pregunta? Profe, dijo que es función de densidad de probabilidad. Ahí la tiene en el pizarrón. FDP, función de densidad de probabilidad. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ahí está la función de densidad de una probabilidad que debe de cumplir 2 condiciones. La primera, que sea positiva. La segunda,
que la integral de una función de los números reales de una función f de x sea igual con 1. Eso es para variables aleatorias continuas. Eso es una condición. Una función de densidad es una condición para las variables aleatorias continuas. Por eso les decía yo que ya se las había dado, pero bueno. Y en realidad de una función de densidad no hay tanta información. Es la condición para que se den las variables aleatorias continuas. Y para entrar a variables aleatorias continuas, entro a área bajo la curva. Más bien ahí lo que debía haber hecho, debía haber entrado, o voy a entrar a integrales. Cuando yo entro a variables aleatorias continuas, debí haber entrado a integrales, a calcular el área bajo la curva. Y creo que no les di ningún ejercicio, nada más les di la teoría. Y entonces me voy a regresar a variables aleatorias continuas, que es el tema 3.1. Y entonces estoy viendo o me voy a regresar a ver variables aleatorias continuas, porque no sé por qué lo hice de esa manera, pero en ese tema debo de entrar a integrales. Bien, entonces pónganle como subtítulo tema 3.1, variables aleatorias continuas. Me regresé entonces, en lugar de avanzarle, vamos hacia atrás, pero bueno. Tema 3.1, variables aleatorias continuas. Le ponemos aparte. Si se supone que existe una función continua, si se supone que existe una función continua especial, tal que la probabilidad de A sea menor o igual que X, menor o igual que B. Y yo puedo decir que esta área yo la puedo calcular con esta fórmula. Y también puedo decir que esto es igual a tener a una integral de A a B de una función f de x de x. Y le ponemos aparte.
donde X es una variable aleatoria continua, donde X es una VAC. Punto y seguido, la función f de X se llama función de distribución o función de densidad de X. La función f de X se llama función de distribución o función de densidad de X y debe satisfacer las siguientes condiciones. Entonces aquí aparece la función de densidad de probabilidad que es igual que siempre sea positiva. Inciso B, que la integral dentro de los números reales de una función f de X valga 1. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? No, profe. Bien, con estas formulitas voy a obtener algo que se llama, ¿cómo se llama eso, ingenieros? Esto se llama valor esperado, media, valor esperado, media, esperanza matemática. Bien, entonces puedo calcular la media o el valor esperado o la esperanza matemática y eso va a ser igual a la integral de los números reales de X de la función f de X de X. Número 2, también puedo obtener algo que se llama varianza. Y la varianza es igual a tener la integral de los números reales de X cuadrada por la función f de X de X. Pero para poder obtener la varianza, debo de obtener el valor de Bx. Esto es igual a tener el resultado de la varianza, ¿cómo le pongo? Es Bx menos X cuadrado. Esto es que una vez que obtengo este resultado, que sería este, le voy a restar X elevada al cuadrado. ¿Alguna pregunta? Entonces primero se sacaría la de X cuadrada, f de X, y ya luego se le restaría para obtener así la varianza, profesor. Efectivamente, así es. Así es. Bien,
¿Alguna pregunta? Voy con un ejemplo. Ejemplo. Determine el área bajo la curva de la siguiente expresión en los intervalos A, B. Determine el área bajo la curva de la siguiente expresión en los intervalos A, B cuando f de x es igual a tener a un medio de x en el intervalo 0 menor o igual que x menor o igual que 2 y 0 en cualquier otro lado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, voy a calcular EX. Y entonces EX me dice que vale X por la función. ¿Cuánto vale la función f de X? Un medio de X. Vale un medio de X de X. Pero esto es en una integral. Entonces tengo X, f de X, X, f de X. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a tener a un medio de X elevada al cuadrado sobre 2 de 0 a 2. ¿Y esto cuánto vale? No, 1. 1, dice su compañero. Y eso es falso. Porque aquí me faltó X, ingenieros. Y entonces esto es igual a tener a un medio de la integral de 0 a 2 de x cuadrada de x. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a tener a x cúbica sobre 6 de 0 a 2. ¿Y eso cuánto vale? 4 tercios. Eso vale 4 tercios, dice su compañero. Esto es igual a tener a 4 tercios y eso es correcto. Bien, voy a obtener Bx o la varianza. Y eso me dice que es igual a tener a la integral de 0 a 2 de x cuadrada por la función f de x. ¿Y eso a qué es igual? Ahí mismo lo voy a dejar. Ya tengo x cuadrada, pero la función ¿cuánto vale? Un medio ¿De quién? de X. De x. ¿Y eso cuánto vale? ¿Y eso a qué es igual? ¿Cuánto vale?
2. Vale 2. Pero entonces voy a obtener mi varianza. Yo tengo que vale 2 menos 16 novenos. ¿Esto a qué es igual? ¿Por qué 16 novenos, profesor? Muy sencillo, porque está elevado al cuadrado. Sí, ya. 2 novenos. ¿Sale 2 novenos? Si yo Sí. realizo esta operación, tengo que es 9 entre 1 a 9 me da 18 menos 16. Esto me da 2 novenos. Bueno, ya está. Y entonces de aquí voy a obtener algo que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama ese simbolito raro? La desviación estándar. Es la desviación estándar, y la desviación estándar de la varianza, ¿cuánto vale? Es su raíz cuadrada ¿De quién? de la varianza. ¿Y eso cuánto vale? $0.4714. Y entonces estoy hablando de variables aleatorias continuas y cómo se resuelven las variables aleatorias continuas y cómo interviene una función de densidad de probabilidad. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bien, si no hay preguntas, entonces de este mismo ejercicio encuentre el área específica de estos. En el examen viene encuentre X, BX, el área específica, cuando la probabilidad vale 1 menor o igual que X menor o igual a 1.5. Entonces nos están pidiendo un área específica. Y esa área específica yo la puedo calcular de dos formas. ¿Cómo, ingenieros? ¿Cómo encuentro el área específica de esa función? Tengo dos formas. Uno, por la forma, vamos a llamarle canónica, la tradicional, y por una integral. ¿Cómo quieren que resuelva esa forma específica? Si yo resuelvo la integral de 1/2 de X de 1 a 1.5 me da el área específica. O si la resuelvo a través de la fórmula, el área es igual a la base mayor más la base menor multiplicada por la altura entre
2. Y entonces obtengan el área. ¿Cuánto vale esa área, ingenieros? Tienen dos formas. Ya les dije cuáles son. Y pueden obtenerla. Profesor dijo que de manera integral era elevar, bueno, era de integrar la función. De un medio de la función de 1 a 1.5. Esa le da el área específica, o la otra es el área es igual a la base mayor más la base menor por la altura sobre 2. ¿0.875? ¿Cuánto vale, ingeniero? 0.875. Divida 5 entre 16. 0.3125. Entonces algo no anda muy bien. Resuelvo. Bien, y lo voy a hacer primero por la fórmula, que es lo que nos indica la bibliografía. O sea, no olvidar las técnicas que se utilizaban. Entonces, el área es igual a la base mayor más la base menor por la altura sobre 2. Bien, y entonces yo tengo que graficar para poder saber qué es lo que voy a calcular, porque ahorita no lo sé. Y entonces yo voy a sustituir los valores en X de la función. Cuando X vale 0, ¿cuánto vale f de X? 0. 0. 0. Cuando X Profe, vale 1, profe, una pregunta. sí, ¿Qué no se supone que deberíamos empezar a evaluar del 1? Porque nuestro rango va de 1 a 1.5. ya lo tengo. Un medio, vale. Vale un medio. O 0.5. 0.5. Y dice su compañera que tenemos que evaluarla de 1 a 1.5 y además tiene razón. ¿Cuánto vale cuando X vale 1.5? 0.75. Vale 0.75 y entonces voy a graficar. En X voy a tener de 1 a 2. Y en Y quise arrancar en 0 porque debía tener algún referente. Cuando X vale 0, Y vale 0. Cuando X vale 1, Y vale 0.5. Ya está. Cuando X vale 1.5, creo que lo hice muy cortito.
Le voy a poner aquí el 2 para que aquí en medio sea 1.5. Dice que cuando X vale 1.5, Y vale 0.75. Quiero suponer que es aquí. Y entonces, ya está. Y a mí me pidieron el área específica en un punto. Y por eso es que tiene que ser a través de este método, porque bueno, es estadística y dónde estás. Si lo hago con la integral, pues es bien padre y lo haces y ya está. Pero realmente lo que debo de tener es un área que yo la esté viendo y que vea qué está pasando. Y ahora sí ya la puedo calcular. Bien, ¿cuánto vale la base mayor? 0.5. No es cierto. La base mayor. .75. Vale 0.75 más la base menor. ¿Cuánto vale? 0.5. 0.5 por la H. ¿Cuánto vale la altura? 1.5. No es cierto. Ah, no, perdón, 0.5. 0.5. Ahora sí puedo obtener el área. ¿Y eso cuánto vale? Cinco dieciseisavos. Vale 5/16. Y esto es lo que me estaban pidiendo. Eso es lo que me estaban pidiendo. El área específica me la pueden pedir en 0.5 a 1.2, a 1.8, a 1.9. En fin, me pueden pedir el área específica donde quieran. Y lo que debo de hacer es buscar la formulita que me adecue. Ahorita esto es una figura irregular y la pude obtener de esa manera. Cada vez van a ir cambiando las figuras que yo vaya calculando. Y entonces estoy viendo variables aleatorias continuas y donde se utiliza una función de densidad f de p, donde el valor de la función f de x debe ser mayor o igual que 0 o positivo, y la integral, ojo aquí, y la integral de la función f de x debe ser mayor o igual. No es cierto, debe ser igual a 1. Y entonces de esta manera ya puedo realizar las operaciones que yo quiera. ¿Alguna pregunta? No, profe. Voy con otro ejercicio. Maestro, Mándeme. disculpe, para obtener el área bajo la curva siempre va a ser esa fórmula de base mayor más base menor por altura sobre No, no, le va a dar formas diferentes y ahorita lo vamos a ver. Ok. Le va a dar una forma diferente. No siempre es exactamente lo mismo. Siempre hay formas diferentes. Bien, le vamos a poner un medio de X más 2 de 0.5 menor o igual que X menor o igual que 2.5.
y 0 en cualquier otro lugar, obtener EX, BX, desviación estándar, el área específica de 0.7 menor o igual que X, menor o igual a 2.25. Bien, resuelvan por favor. Profesor, va de 0.5 a 2. Perdón, ingeniero. Nuestra X va de 0.5 a 2, ¿verdad? Es que como está el foco ahí. Está el de 0.5 a 2.5. Lo voy a bajar un poquito. Sí, porque le pega justo. Ahí se ve. Sí, profesor, gracias. Es lo que tiene en la parte superior y efectivamente le pega la luz del foco.
¿Cómo van, ingenieros? Bien, profesor. ¿Cuánto sale EX? A mí me dio 8.583. 8.583. BX. Me dio 15.208. Ya concluida, ¿verdad? Sí, profesor. Y la desviación estándar. No, sin concluir. Espera. Sin concluir, va a dar negativo, profe. Ok, ¿cuánto da? Menos 58.46. ¿Cuánto vale la desviación estándar? Sería 7.64 y Cuando hago la desviación estándar debe ser positivo. De hecho, no podría obtenerla. Por eso dice que la función f de x debe ser positiva. Entonces, cuando hago la varianza, la desviación estándar necesariamente es de algo positivo. No puede ser una raíz o efectivamente ponerle, saco la i y ya me metí a los números reales, pero no es, lo correcto es esto. Pero como no estoy dentro de ese parámetro, hay de dos. Si me sale pongo la nota y digo que lo tomé positivo. Bien, Entonces, profesor, pondríamos como para calcular la desviación estándar se toma como positivo. se toma así, no, si le mete un valor negativo, pues obvio, es un radical, no se puede. Y además, para sacar la raíz de ese valor negativo, pues necesariamente tiene que ponerle la i, no puede hacerlo de otra manera. No puede ser de otra forma. Entonces habrá que ponerle una nota. Como es un valor negativo, lo tomé positivo y obtengo la desviación estándar. O serían 7.64i porque ya estoy dentro de los números complejos. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque no la puedo obtener. Es una raíz negativa. Y entonces acuérdense que para quitarle el negativo a una raíz, lo multiplico por i dentro de los números complejos. Bien, no sé si pasar a otro tema
Les dejo otros ejercicios, ahí le dejo, porque este tema no sé por qué me lo había brincado. Les voy a dejar otro ejercicio, este tienen que concluirlo. Es sencillo, no. Esto corresponde a variables aleatorias continuas. Entonces me lo brinqué, no sé por qué lo hice, pero lo hice. Y entonces vamos a ver, se queda otro ejercicio de tarea. Es importante ver estos casos, como lo que está sucediendo con este caso negativo y como uno que les voy a dejar. Bien, el que sigue está muy interesante. Este se supone que ya lo están trabajando. Y yo no les voy a cambiar aquí mis valores. Y es un sexto de X más K. Y este es de 0 a 3. Y el área específica es de 1 a 2. Y obvio, aquí también van a calcular X, BX, la desviación estándar, la probabilidad específica y obvio también tienen que encontrar el valor de K. Para que puedan desarrollar todas esas operaciones, primero hay que encontrar el valor de K. Y ese muy sencillo. El área bajo la curva siempre va a ser igual a 1. Si yo cuando vaya a calcular mi área, le pongo que eso es igual a 1, puedo despejar K y encontrar su valor. Debo de hacer una igualdad o igualar a 1. ¿Alguna pregunta? Tomaríamos entonces el área bajo la curva como 1. Igual a 1, el área es igual a lo que les dé ahí y después obvio hay que graficarla para ver. Primero voy a calcular de 0 a 3 y encuentro el valor de K, porque si no, la integral que hagan, no sé si de ahí pudieran obtener el valor de K, porque va a seguir siendo una incógnita. Lo que les aviente la integral, pues les va a aventar la variable porque no saben cuánto vale hasta que la sustituyan. Entonces es mejor integrar ahí, o no sé si cuando integren les arroja la K igualan a 1 y pueden despejar. Entonces tienen dos formas de resolverlo. Está interesante. Esto, bueno, pues se tiene que ir dando con base en algunos ejercicios y tenemos que verlos de alguna manera. Viene apretadón el tema porque siguen las distribuciones. Traigo 7 distribuciones. Siguen las distribuciones discretas de probabilidad, binomial, multinominal, geométrica, Pascal, hipergeométrica y Poisson. Y casi tengo que ver de a 2 por clase. Esta unidad abarca desde el 2.4 hasta el 3.3. Ok, solamente traigo las distribuciones y las termino. Cuando tenemos el segundo parcial, ingenieros.
Tenemos todo octubre para hacer el segundo parcial. Sí, ¿verdad? Creo que son de noviembre. A principios de noviembre, profe. Entonces tengo todo octubre. Sí termino o sea, ya no es el tema 2.3, pero son 7 temas. Si me la llevo de a una distribución por clase, serían 7 clases, 8 clases. A ver, vamos a ver. Y más o menos estamos viendo 3 clases 3 clases por semana. Oye, ¿cómo estamos, ingenieros? ¿A primero? A1, primero. Primero. El 6 se abre el 8 de noviembre. A1 y entonces tengo 2, 3, 4. Esto es viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. 5, 6 y 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 o 31. 31. 31. ¿Y 31. cuándo se abre el SAES? El 8 de noviembre. ¿Se abre o se cierra? Se abre. Se cierra el 10 de noviembre. Bien, vamos a poner todas estas fechas. Nosotros estamos aquí. El lunes tengo una clase, el miércoles tengo otra y el viernes tengo otra. Son 3. Después vuelvo a tener una el lunes, otra el martes, otra el viernes. Son 6. Después tengo una el lunes, otra el miércoles y otra el viernes. Son 9. Con estos cubro el temario y nos quedaría más o menos un colchón de 2 clases para repasos. 3 clases. Una semana para darle un barrido a la información. Creo que andamos bien de tiempo. Entonces yo ya me había paniqueado. Ahí le dejo entonces, ingenieros. Sí puedo aventarme todavía otra clase en variables aleatorias continuas para que quede bien firme ese tema. Y si no, yo le dejaría ahí a variables aleatorias continuas, nada más el lunes aclaramos. Después, cuando termine las distribuciones, les hago un examen así como para ver cómo andan. Y entonces es cuando vamos a reforzar. Voy a tener al menos 2 clases para poder reforzar los temas. Está complicado, no es sencillo, son distribuciones. Entonces sí tenemos que ponerle un poquito de empeño. Ingenieros, si no hay alguna otra pregunta, tienen tarea, sí háganla, sí resuelvan para que me digan sus dudas, si entendieron, no entendieron. Si no hay preguntas, yo estoy asistiendo que ya entendieron. Entonces sí tienen que disipar todo lo que, si no lo hacen, no se van a dar cuenta qué está pasando. Entonces deben de realizar sus ejercicios para que me digan dónde hay dudas y preguntas. Ingenieros, ha sido un placer estar con ustedes. Tengan excelente viernes y fin de semana. La pandemia existe y entonces nos vemos el día Lunes. Lunes. Ok, está muy bien. Hasta luego, profesor, que tenga Luego, buen fin de profe. semana. Día, profe, gracias. Hasta luego, buen fin. Igual, gracias.